El código del jefe final. Forjando una vida inquebrantable. De Jack Baker. La promesa de la estatua. Hay una mentira que te contaron desde el principio. Te la contaron con buenas intenciones, con la voz cálida de quienes te querían, con la sonrisa tranquilizadora de maestros que creían en lo que decían. La mentira es esta, que el mundo es justo, que el esfuerzo siempre es recompensado, que si eres buena persona y sigues las reglas, la vida te devolverá algo proporcional a tu decencia. Esta mentira no es maliciosa en su origen. Es el residuo de una necesidad humana profunda, la necesidad de creer que existe un orden moral en el universo, que hay una balanza invisible que eventualmente equilibra los platillos, pero esa balanza no existe. Y cuanto antes lo sepas, cuanto antes dejes de esperar que alguien la ponga a funcionar a tu favor, antes comenzarás a construir algo real. El problema con esa mentira no es simplemente que sea falsa. El problema es que está diseñada para hacerte esperar. Esperar que el sistema recompense tu paciencia. Esperar que la justicia llegue sola. Esperar que alguien, en algún momento, reconozca el valor que tienes y te entregue lo que mereces. Esa espera es la trampa, porque mientras esperas, el tiempo pasa, y el tiempo es el único recurso que no se puede recuperar. El hombre que pasa años esperando que el mundo sea justo, llega a la mitad de su vida con las manos vacías y la mente llena de explicaciones sobre por qué aún no tiene lo que quería. Las explicaciones no construyen nada. La acción sí, y la acción solo comienza cuando dejas de esperar que alguien más haga el trabajo de darte lo que puedes tomar tú mismo. La libertad no es un derecho que viene impreso en ningún certificado de nacimiento. Es el resultado de una construcción deliberada, sostenida, dolorosa y solitaria. Las sociedades modernas han perfeccionado el arte de vender la ilusión de la libertad mientras mantienen a sus ciudadanos amarrados a cadenas que ellos mismos eligen no ver. Te dan un teléfono y te llaman conectado. Te dan crédito y te llaman próspero. Te dan una opinión en redes sociales y te llaman libre. Pero la libertad real, la que no depende de ningún algoritmo ni de ningún ciclo electoral ni de ningún jefe que decida tu salario, esa libertad no se compra ni se reclama, se forja. Forjar significa algo específico y físico. El hierro no se convierte en acero porque alguien lo desee. Se convierte porque fue sometido a una temperatura que lo llevó al límite de su integridad y luego fue golpeado repetidamente hasta que su estructura interna cambió. Ese proceso destruye la forma original para producir algo de mayor densidad y mayor resistencia. Lo mismo ocurre con el carácter de un hombre. Las presiones, los fracasos, los periodos de escasez y de incertidumbre no son obstáculos en el camino hacia quien quiere ser, son el mecanismo por el cual esa persona se forma. El hombre que evita sistemáticamente la presión, no se protege a sí mismo, se priva del único proceso que puede convertirlo en algo diferente a lo que ya es. La libertad que no costó nada no vale nada, no porque sea una frase hermosa, sino porque es una descripción precisa del mecanismo. Lo que no requirió esfuerzo real, tampoco desarrolló la capacidad real de sostenerlo. Forjarla implica un proceso que la mayoría de los hombres nunca emprende, porque requiere algo que el mundo contemporáneo ha declarado obsoleto, la voluntad de pagar un precio sin garantía de retorno. El hombre moderno quiere resultados con riesgo mínimo, transformación sin sufrimiento, carácter sin adversidad. Quiere el músculo sin el peso, la riqueza sin la incertidumbre, el respeto sin haber hecho nada que lo genere, y el sistema se lo permite. Le ofrece entretenimiento donde debería haber tensión. Le ofrece validación donde debería haber exigencia. Le ofrece comodidad donde debería haber fricción. El sistema no hace esto por maldad. Lo hace porque la comodidad vende y el crecimiento incomoda. Las industrias que prosperan lo hacen vendiéndote la versión sin fricción de cada experiencia humana. La aplicación que te da la ilusión de disciplina sin el esfuerzo real de construirla. La plataforma que te da la ilusión de conexión sin la vulnerabilidad real de las relaciones profundas. El contenido que te da la ilusión de aprendizaje sin el trabajo real de integrar ese conocimiento y aplicarlo. El resultado es una generación de hombres que han consumido enormes cantidades de información sobre cómo mejorar, sin que nada en sus vidas haya cambiado concretamente. El conocimiento acumulado sin práctica sostenida no es sabiduría, es acumulación de datos, y los datos no transforman a nadie. Solo la acción repetida hasta que el comportamiento cambia transforma al hombre. Lo que encontrarás en estas páginas no es comodidad. No hay aquí palmadas en la espalda, ni frases diseñadas para hacerte sentir bien con quien eres, si quien eres todavía no ha producido nada que valga la pena. Hay, en cambio, un sistema de ideas que apunta hacia una dirección única, la construcción de un hombre que funciona, un hombre que produce, un hombre que no necesita que el mundo le explique quién es porque él ya lo sabe.
y esa certeza es la base sobre la que construye todo lo demás. El hombre que sabe quién es, no necesita permiso, no necesita que las circunstancias sean favorables para comenzar, no necesita que los demás estén de acuerdo con su dirección para mantenerla. Tiene algo que la mayoría de los hombres nunca desarrollan completamente, una brújula interna que funciona independientemente del ruido del ambiente. Esa brújula no señala hacia la aprobación ajena, señala hacia los valores que él mismo ha elegido con deliberación, hacia los compromisos que ha decidido honrar, hacia los resultados que ha decidido producir. Y cuando hay claridad sobre esa dirección, la energía que antes se dispersaba en la búsqueda de validación externa, se concentra en la construcción concreta. Esa concentración es la base del poder personal, no la fuerza bruta, no la agresividad, no el dominio sobre los demás. La concentración de energía en la dirección correcta, sostenida durante el tiempo necesario. La estatua del título no es una metáfora sobre la fama, ni sobre el legado. Es una imagen sobre densidad. Las estatuas no se mueven porque el viento cambie de dirección. No ceden porque alguien les grite. No se disculpan por ocupar espacio. Están hechas de un material que tomó tiempo, presión y temperatura para volverse lo que es. El hombre que este libro intenta forjar es esa clase de hombre, no rígido en el sentido de la fragilidad, sino denso en el sentido de la sustancia. Un hombre que ha acumulado tantas decisiones correctas, tanta disciplina sostenida, tanta claridad sobre sus propios valores, que el ruido del mundo simplemente no tiene dónde agarrarse. La densidad que describe la imagen de la estatua no se construye en un día ni en un mes. Se construye en la acumulación de años de decisiones que apuntan en la misma dirección. Cada vez que un hombre elige el trabajo difícil sobre el descanso fácil cuando ambas opciones están disponibles, añade una capa. Cada vez que mantiene un compromiso que nadie más podría obligarlo a mantener, añade otra. Cada vez que enfrenta la incomodidad en lugar de evitarla, cada vez que dice la verdad cuando la mentira sería más conveniente, cada vez que actúa desde sus valores cuando actuar desde el miedo sería más fácil. Esa acumulación se produce, no es dramática, no es visible en el momento en que ocurre, pero con el paso del tiempo, el hombre que ha estado añadiendo capas consistentemente se vuelve distinto al que no lo ha hecho. Distinto en su capacidad de tolerar la adversidad, en la claridad con que toma decisiones, en la confianza con que opera en situaciones de alta presión. Esa diferencia no es genética, es construida. La sociedad te prometió igualdad. La realidad te ofrece algo distinto y más honesto, la posibilidad. La posibilidad no garantiza nada, solo abre una puerta que tú mismo tienes que cruzar, y al otro lado hay trabajo, no recompensa. Hay más trabajo después del trabajo. Hay la decisión constante de no detenerte cuando tienes razones válidas para hacerlo, de no rendirte cuando el argumento para rendirte es completamente lógico. Ahí, en ese punto donde la lógica dice detente, y algo más profundo dice sigue, es donde se construye el carácter, es donde se decide quién eres en realidad. La distinción entre igualdad y posibilidad es fundamental porque determina desde dónde opera un hombre. El hombre que cree en la igualdad como punto de partida, espera que el mundo le dé lo mismo que le da a los demás. El hombre que opera desde la posibilidad sabe que el mundo no le debe nada, pero que hay espacio para construir si está dispuesto a trabajar en él. Esta diferencia no es un detalle semántico. Es la diferencia entre una actitud pasiva que espera distribución y una actitud activa que genera construcción. La posibilidad no es promesa, es apertura. Y la apertura sin la disposición a entrar no sirve de nada. El campo de posibilidades existe para todos, de manera teórica. En la práctica, solo lo habitan quienes están dispuestos a pagar el precio de entrada, que es exactamente el precio que la mayoría no quiere pagar. La incomodidad sostenida, la incertidumbre prolongada, el trabajo sin garantía de retorno inmediato. Escapar del sistema de creencias que te tiene prisionero, no es comprar un auto caro, ni publicar fotografías de una vida que no tienes. Eso es precisamente lo opuesto a la libertad. Es necesitar que los demás te vean como libre para sentirte libre. El hombre verdaderamente libre no necesita audiencia. Su libertad no depende de la validación de ningún testigo. Existe en su estructura interna, en la disciplina que mantiene cuando nadie mira, en los compromisos que cumple cuando no hay consecuencias externas por romperlos. Esa clase de libertad no se puede fotografiar ni publicar, y por eso es tan rara, porque en un mundo diseñado para el espectáculo, la libertad real es invisible. La confusión entre la apariencia de la libertad y la libertad real es uno de los errores más costosos que puede cometer un hombre, porque consume recursos reales en la producción de una ilusión.
El dinero gastado en mostrar prosperidad que no existe es dinero que no se invirtió en producir la prosperidad real. El tiempo gastado en gestionar la imagen pública es tiempo que no se usó en desarrollar la capacidad privada. La energía invertida en la actuación es energía que no se dirigió hacia la construcción. El resultado es un hombre que parece más de lo que es, que vive en la tensión permanente de sostener una versión de sí mismo que no corresponde a su realidad interna. Esa tensión es agotadora y, eventualmente, insostenible. El colapso de la fachada, cuando llega, es más devastador que si nunca se hubiera construido, porque añade la vergüenza de la exposición al fracaso que ya existía. El único camino que no termina en ese colapso es el de construir primero la sustancia y dejar que la imagen sea su reflejo natural. Este libro comienza donde la mayoría termina, después de que se han dicho todas las palabras bonitas sobre el potencial humano, y antes de que alguien haga realmente algo al respecto. Comienza con la pregunta que muy pocos se atreven a hacerse sin filtros. ¿Qué eres tú, sin las excusas, sin el contexto que te absuelve, sin la historia que explica por qué todavía no has llegado a donde dices querer llegar? La respuesta a esa pregunta es el punto de partida, no el punto de vergüenza, sino el punto de construcción. Porque un arquitecto no puede construir sobre un terreno que no ha medido correctamente. Y tú no puedes construir una vida que valga la pena sobre una imagen de ti mismo que no corresponde a la realidad. La pregunta que muy pocos se atreven a hacer sin filtros es tan incómoda, precisamente, porque la respuesta honesta contradice la narrativa que la mayoría de los hombres han construido sobre sí mismos. Esa narrativa siempre tiene la misma estructura. Tengo potencial no realizado porque las circunstancias no han sido favorables. Pero si las condiciones cambiaran, si tuviera más tiempo, más dinero, más apoyo, más oportunidades, lo que podría hacer sería extraordinario. Esta narrativa es consoladora y completamente paralizante, porque traslada la causa de los resultados actuales fuera del hombre y los deposita en el ambiente. Y si el ambiente es la causa, el hombre no puede cambiar nada hasta que el ambiente cambie. Es una trampa perfecta. El primer acto de liberación de esa trampa es reconocer que la narrativa es una construcción elegida, no una descripción objetiva de la realidad. Que las circunstancias son reales, pero que la relación entre las circunstancias y los resultados pasa siempre por las decisiones del hombre que las habita. Y que cambiar esas decisiones, aunque las circunstancias no hayan cambiado, es tanto el único poder real que tienes como el punto de partida de cualquier transformación genuina. La promesa de la estatua es simple. Al final de este proceso, si lo sigues con honestidad y sin concesiones, serás algo más sólido de lo que eres hoy. No perfecto, no invulnerable, pero más denso, más capaz, más difícil de mover por las fuerzas que antes te movían con facilidad. Esa solidez es la única libertad que existe. Todo lo demás es decoración. La solidez que promete este proceso no es invulnerabilidad. Los hombres que han construido el carácter más sólido no son hombres que no sienten. Son hombres que sienten con la misma intensidad que los demás, pero cuya capacidad de actuar no está gobernada por lo que sienten. Sienten el miedo y actúan con valentía. Sienten el cansancio y mantienen el compromiso. Sienten la tentación de ceder y sostienen la posición. No porque sean insensibles, sino porque han construido, a través de la práctica repetida, la capacidad de procesar una emoción, sin dejar que esa emoción determine el resultado de sus decisiones. Eso es la solidez. No la ausencia de vulnerabilidad, sino la capacidad de operar bien dentro de ella. Y esa capacidad, una vez construida en la cotidianidad de las decisiones pequeñas, está disponible cuando las apuestas son grandes. No llega de golpe en el momento de crisis. Llega como consecuencia de haberla practicado cuando nadie estaba mirando, y cuando las consecuencias de no ejercerla eran pequeñas. El hombre que construye esa capacidad en los momentos ordinarios, tiene algo que el hombre que la busca solo en los momentos extraordinarios nunca encontrará. Una base que no depende de la adrenalina, ni de la presión externa para funcionar. Suscríbete al canal, activa la campana, y accede a toda la biblioteca de libros en el enlace de la descripción. Capítulo 1. El espejismo de la Matrix. Existe una confusión fundamental en cómo la mayoría de los hombres entiende el concepto de trampa. Cuando escuchan que están atrapados en una simulación, en un sistema, en una estructura que los mantiene controlados, su primer impulso es buscar el origen externo de esa trampa. Culpan al gobierno. Culpan a las corporaciones, culpan a la educación que recibieron, al barrio donde crecieron, al sistema económico que los rodea. Y aunque es verdad que todas esas fuerzas existen y tienen efectos reales sobre las vidas de las personas, esa búsqueda externa pasa por alto el mecanismo central de control, la sumisión que está dentro del hombre, no fuera de él.
La Matrix verdadera no es una arquitectura de servidores ni un conjunto de instituciones. Es el patrón de pensamiento que hace que un hombre modifique su comportamiento en función de lo que otros puedan pensar de él. Es el circuito interno que convierte la opinión ajena en una variable de decisión. Es la estructura mental que, antes de que un hombre tome una acción, ejecuta automáticamente un proceso de evaluación. ¿Cómo van a ver esto? ¿Qué van a decir? ¿Me van a juzgar? ¿Voy a perder la aprobación de alguien cuya aprobación, si se examinara fríamente, no debería importarme en absoluto? Ese proceso es la jaula. No el mundo exterior, sino el tribunal interno que siempre falla en tu contra. Lo que hace que este mecanismo sea tan efectivo como instrumento de control es que es completamente invisible para quien lo padece. El hombre que vive dentro de él no siente que está siendo controlado. Siente que está siendo sensato. Siente que está leyendo correctamente el ambiente social, que está siendo estratégico, que está evitando conflictos innecesarios. Pero hay una diferencia enorme entre la inteligencia social genuina y la servidumbre disfrazada de prudencia. La inteligencia social es la capacidad de leer el ambiente y decidir cómo actuar desde una posición de fuerza. La servidumbre disfrazada de prudencia es la incapacidad de actuar de acuerdo con los propios valores, porque el miedo a la desaprobación es más fuerte que cualquier convicción interna. El hombre que tiene miedo de ser juzgado está entregando su dirección a quienes lo rodean. Cada vez que censura una opinión, cada vez que abandona una decisión, cada vez que modifica su apariencia o su discurso para no generar fricción, está cediendo una porción de su autonomía a personas que, en su gran mayoría, están demasiado ocupadas con sus propios miedos como para pensar profundamente en él. La ironía es brutal. El hombre que teme ser juzgado está entregándose a un tribunal que casi nunca se reúne, que rara vez dicta sentencia y que, cuando lo hace, pronuncia veredictos que olvida en cuestión de días. Y aún así, ese tribunal fantasma gobierna su vida con más efectividad que cualquier ley escrita. Para salir de la Matrix, no se requiere una revelación mística, ni un momento de ruptura dramática. Se requiere algo más difícil y más cotidiano. La decisión repetida, sistemática, de actuar de acuerdo con los propios valores, aunque esa acción genere desaprobación. La primera vez que lo haces se siente como una transgresión, como si estuvieras rompiendo una regla que, de alguna manera, siempre estuvo ahí. Con el tiempo, se convierte en un hábito. Y ese hábito es la libertad. No la libertad abstracta de los discursos políticos, sino la libertad concreta de un hombre que sabe que sus decisiones le pertenecen. Hay personas que leen esto y dicen, pero a mí no me importa lo que piensen los demás. Esa afirmación, en la mayoría de los casos, es falsa. No porque quien la dice sea un mentiroso, sino porque el mecanismo de control es suficientemente sofisticado como para operar debajo del nivel de conciencia. El hombre que dice no importarle la opinión ajena, y luego revisa sus redes sociales 20 veces al día para ver cuántas personas han respondido a lo que publicó, está mintiendo sin saberlo. El hombre que dice no necesitar aprobación, y luego altera su historia personal dependiendo de quién lo esté escuchando, está operando desde la jaula aunque crea que está afuera. La prueba de que realmente no te importa lo que piensen los demás no es verbal, es conductual. Es la forma en que actúas cuando nadie está mirando, cuando no hay registro, cuando la decisión que tomas no tiene audiencia. La riqueza material, en este contexto, es un dato interesante. Hay hombres que acumulan dinero y siguen completamente atrapados dentro del mecanismo de aprobación. Su riqueza no los libera, simplemente les da acceso a una versión más cara de las mismas cadenas. Compran autos para ser vistos en ellos. Compran casas en ciertos vecindarios para ser asociados con cierto estatus. Visten marcas para que la ropa hable antes que ellos. Todo esto es una forma sofisticada de la misma sumisión que existía antes del dinero. La necesidad de que el mundo exterior confirme un valor interior que todavía no han construido. El dinero sin identidad sólida no produce libertad. Produce una actuación más cara de la misma inseguridad. La salida real de la Matrix es la construcción de una identidad tan sólida, tan claramente definida, tan anclada en valores, que el hombre mismo ha elegido conscientemente, que la opinión externa simplemente deja de ser información relevante para las decisiones importantes. Esto no significa indiferencia hacia las personas. Significa que la diferencia entre afecto y aprobación se vuelve clara. Puedo amar a alguien y no necesitar que esa persona apruebe mis decisiones. Puedo respetar a alguien y no necesitar que esa persona valide mi camino. El afecto es una elección. La necesidad de aprobación es una dependencia. Y como toda dependencia, te tiene exactamente donde quiere tenerte. Cuando un hombre construye esa clase de identidad,
Algo interesante ocurre con las personas que intentan controlarlo a través de la desaprobación. Sus herramientas dejan de funcionar. El insulto no encuentra dónde aterrizar. La crítica no genera la defensividad que esperaba generar. La exclusión no produce el dolor que calculaba producir. Esto no es porque el hombre se haya vuelto frío o insensible. Es porque su sentido de valor ya no depende de ninguna fuente externa. Ya tiene su propio estándar interno de medición. Y ese estándar no está sujeto a manipulación. Ese estado es lo que algunos llamarían indiferencia, pero es en realidad la forma más alta de seguridad personal. La seguridad que no requiere ser demostrada, porque no está siendo cuestionada desde adentro. El espejismo de la Matrix también opera en otro nivel más sutil, la comparación. El hombre atrapado en la comparación constante no está viviendo su propia vida. Está viviendo una vida en relación a las vidas de otros. Sus logros solo tienen sentido si son mayores que los de alguien más. Sus posesiones solo tienen valor si generan envidia. Sus decisiones están mediatizadas por el efecto que tendrán en la percepción comparativa que los demás tienen de él. Este modo de existencia es agotador por definición, porque el campo de comparación nunca tiene un límite natural. Siempre hay alguien más rico, más musculoso, más exitoso, más admirado. El hombre que mide su valor a través de la comparación está condenado a una carrera que no tiene línea de llegada y que, por lo tanto, nunca puede ganar. La alternativa no es la complacencia ni la resignación. La alternativa es la competencia consigo mismo, medida a través de estándares que el propio hombre ha establecido en función de quién quiere ser, no de quién quiere superar. Esta distinción parece pequeña pero tiene consecuencias enormes. El hombre que compite con su versión de ayer tiene una brújula interna que siempre funciona. El hombre que compite con los demás tiene una brújula que depende de un campo magnético ajeno, y ese campo está en constante movimiento. Salir de la Matrix es, en el fondo, un acto de apropiación. Apropiarte de tu dirección, apropiarte de tus estándares, apropiarte de tu definición de éxito. Dejar de permitir que el ambiente te dicte quién debes ser y comenzar el proceso, lento y a veces doloroso, de decidirlo tú mismo. Ese proceso no tiene un punto final, es continuo. Pero cada decisión tomada desde la propia brújula, en lugar de desde el miedo a la desaprobación, es un paso más afuera de la jaula. Y eventualmente, cuando has dado suficientes pasos en esa dirección, te das cuenta de que la jaula siempre estuvo abierta, nunca tuvo cerrojo, solo tenía el peso de tu propia creencia de que no podías salir. Capítulo 2. El código fuente. Creencias versus verdad. Existe una idea muy extendida en los círculos filosóficos y en la cultura popular, que la verdad objetiva es el estándar al que deben aspirar todas las creencias humanas. Bajo este modelo, el hombre sabio es el que se deshace progresivamente de sus ilusiones y se acerca cada vez más a la realidad tal como es. Hay algo admirable en ese impulso, pero también hay algo profundamente incompleto en él, especialmente cuando se aplica al ámbito de la acción humana y la construcción de resultados tangibles. La verdad, en su sentido más estricto, es un concepto que describe con precisión el estado de las cosas, pero el estado de las cosas en un momento dado no determina necesariamente el estado de las cosas en el futuro. Y aquí está el nudo central. Muchas de las creencias que se presentan como verdades objetivas sobre las capacidades, las posibilidades y los límites de un hombre son, en realidad, proyecciones de lo que ha ocurrido hasta ahora, no predicciones infalibles de lo que puede ocurrir. Un hombre que ha fracasado repetidamente en los negocios puede concluir que no tiene talento para los negocios. Esa conclusión es descriptiva de su historial, pero si se convierte en una creencia operativa, deja de ser una descripción y se convierte en una instrucción. Le dice a su sistema nervioso cómo responder ante cada nueva oportunidad. Le dice a su subconsciente qué información filtrar y qué información ignorar. Se convierte en el código que gobierna su comportamiento. Y ese código garantiza que el patrón continúe. La creencia que comenzó como una lectura del pasado, termina fabricando el futuro. La pregunta que importa, entonces, no es si una creencia es verdadera en el sentido filosófico. La pregunta que importa es si una creencia produce el comportamiento que genera los resultados que quieres. Si la respuesta es sí, la creencia es útil y debes protegerla y alimentarla. Si la respuesta es no, la creencia es un obstáculo independientemente de cuánta evidencia empírica la apoye, porque esa evidencia es retrospectiva, y la vida se vive prospectivamente. Esto no es relativismo. No estoy diciendo que la realidad no existe o que puedes ignorar la voluntad. Estoy diciendo algo más preciso y más operativo, que entre la realidad y tu comportamiento existe siempre una capa de interpretación, y esa capa de interpretación es editable.
Dos hombres pueden estar parados ante el mismo obstáculo. Uno ve un impedimento que confirma sus limitaciones. El otro ve un problema que requiere solución. La diferencia no está en el obstáculo. Está en el sistema de creencias que procesa la información del obstáculo y produce una respuesta conductual. El hombre que modifica ese sistema de creencias a voluntad, en función de los resultados que quiere producir, tiene una ventaja masiva sobre el hombre que cree que sus creencias son simplemente el reflejo pasivo de la realidad. Esa ventaja no es teórica. Es práctica y medible en todos los dominios donde los dos hombres compiten, porque uno entra al campo con energía disponible para la acción, y el otro la consume en la confirmación de por qué la acción no va a funcionar. El sistema educativo enseña a los hombres a ser receptores pasivos de la verdad. Te dicen qué creer sobre el mundo, sobre ti mismo, sobre tus posibilidades, y tu tarea es registrar esa información y repetirla correctamente en los exámenes. Este modelo tiene valor en ciertos dominios del conocimiento técnico o científico, pero en el dominio de la acción y la construcción de una vida, ese modelo es destructivo porque te convierte en un espectador de tus propias creencias, en lugar de su arquitecto. Y las creencias que otros construyen para ti rara vez están diseñadas para maximizar tu poder. Están diseñadas para maximizar tu docilidad. Las creencias que hacen fuerte a un hombre no son necesariamente las más modestas ni las más prudentes. Son las que generan la energía necesaria para emprender acciones difíciles y sostenerlas cuando la resistencia aumenta. La creencia de que eres capaz de construir algo que todavía no existe, no está respaldada por la evidencia cuando comienzas, porque no has construido nada todavía. Pero esa creencia, aplicada consistentemente, produce comportamientos que generan evidencia, y esa evidencia retroalimenta la creencia. El ciclo completo va de creencia a acción a resultado a creencia reforzada. El hombre que espera la evidencia, antes de adoptar la creencia, nunca entra en el ciclo. Queda fuera, esperando una señal que no puede llegar porque la señal solo se genera una vez que el ciclo ha comenzado. Hay un tipo particular de creencia que funciona como virus en el sistema mental de un hombre, las creencias sobre el mérito y la rareza del éxito. La cultura popular está llena de mensajes que, con la intención aparente de ser realistas, comunican efectivamente que el éxito extraordinario es para personas extraordinarias, que la mayoría de los intentos fracasan, que las probabilidades están en contra. Todo esto puede ser estadísticamente verdadero. Pero instalarlo como una creencia operativa produce exactamente el comportamiento que hace que esas estadísticas se confirmen. El hombre que cree que probablemente fracasará actúa de acuerdo con esa creencia. Invierte la energía mínima necesaria para poder decir que lo intentó, y cuando fracasa, la estadística se confirma. No porque el fracaso fuera inevitable, sino porque la creencia produjo el comportamiento que lo garantizó. El virus opera de manera perfecta, se replica a través de los comportamientos que genera, y cada nuevo fracaso que produce alimenta la creencia que lo originó. El hombre que toma el control de su código fuente, entiende que este proceso funciona en ambas direcciones. Si la creencia en el fracaso produce el comportamiento que genera fracaso, entonces, la creencia en la victoria, adoptada con suficiente intensidad y mantenida con suficiente consistencia, produce el comportamiento que genera victorias. No siempre, no en cada intento, pero con una frecuencia significativamente mayor que el hombre que entró al campo esperando perder. Esto requiere una especie de honestidad selectiva, que va contra el instinto filosófico de la mayoría. Cuando tienes una creencia que te hace fuerte, no la sometes al mismo escrutinio crítico que aplicarías a una creencia neutral. La proteges, la alimentas, la defiendes de los argumentos que intentan debilitarla, no porque esos argumentos sean necesariamente falsos, sino porque el costo de adoptar esos argumentos es mayor que el beneficio de la precisión epistemológica que ofrecen. Esta es una forma de pensamiento pragmático en su sentido más operativo. La creencia es una herramienta, y juzgas una herramienta por su utilidad, no por su elegancia. El filósofo que examina todas sus creencias con igual escepticismo puede ser intelectualmente más consistente. Pero el hombre que protege estratégicamente las creencias que lo potencian, opera con más energía, más dirección y más capacidad de sostener el esfuerzo cuando la resistencia aparece. Al mismo tiempo, el hombre que gobierna su código fuente también es capaz de identificar las creencias que lo debilitan y reemplazarlas con deliberación. Este proceso no es instantáneo. Las creencias profundas no se cambian con una decisión intelectual. Se cambian a través de la repetición conductual, a través de la acumulación de evidencias contradictorias con la creencia vieja, a través de la exposición sostenida a modelos de pensamiento alternativos. Es un proceso lento en términos de semanas y rápido en términos de años. Y el hombre que lo emprende con seriedad se encuentra,
Al cabo de ese tiempo, operando desde un sistema de creencias que él mismo diseñó, en función de los resultados que quiere producir, la diferencia entre este hombre y el hombre promedio es enorme y se manifiesta en todos los dominios de la vida. El hombre que ha editado su código fuente hacia la fortaleza enfrenta los mismos obstáculos que el hombre promedio, pero los procesa de manera diferente. Donde el hombre promedio ve una señal de que debe detenerse, el primero ve información sobre qué ajustar. Donde el hombre promedio experimenta el fracaso como una confirmación de sus límites, el primero lo experimenta como datos sobre el proceso. Esta diferencia de procesamiento no es genética, ni es el resultado de una infancia privilegiada. Es el resultado de un sistema de creencias deliberadamente construido para producir exactamente esa respuesta. El mundo físico tiene reglas que no puedes cambiar. Pero el mundo mental, el espacio donde procesas el mundo físico, y desde donde generas tus respuestas, ese espacio es tuyo. Es el único territorio que nadie puede quitarte si no se lo permites. Conquistarlo no es el fin del trabajo, es el comienzo del trabajo real. Y ese comienzo, aunque no tenga el dramatismo de un logro visible, es la condición de posibilidad de todos los logros que vendrán después. Sin ese territorio conquistado, todo lo que construyas en el exterior tendrá una base que se puede minar desde adentro. Con él, tienes el fundamento desde el que cualquier otra construcción puede sostenerse. Capítulo 3. El rechazo maníaco a la derrota. Hay momentos en la vida de un hombre en que la derrota no es una posibilidad entre varias. Es la conclusión lógica, la proyección más probable, el resultado que cualquier análisis frío confirmaría. El negocio está fallando. La relación se está desintegrando. El proyecto no funciona. El cuerpo está cediendo. Los números no cuadran. La situación se ha deteriorado hasta un punto en que la salida honorable, la que cualquier hombre razonable elegiría, es simplemente aceptar que esto no va a funcionar y redireccionar los recursos hacia otro lugar. El hombre ordinario, en ese punto, acepta la derrota. No porque sea cobarde necesariamente, sino porque su sistema de procesamiento está diseñado para reconocer la evidencia y actuar en consecuencia. La evidencia dice derrota. Su sistema la procesa. Su comportamiento refleja esa conclusión. Y la derrota se convierte en realidad. Lo que hace que este mecanismo sea tan difícil de interrumpir es que en la mayoría de los contextos es perfectamente funcional. Reconocer la evidencia y actuar en consecuencia es una estrategia inteligente la mayor parte del tiempo. El problema es que ese mismo mecanismo, aplicado sin discriminación a situaciones donde el resultado todavía es modificable, convierte una derrota provisional en una derrota definitiva antes de que sea necesario. El hombre superior hace algo distinto y, desde el exterior, puede parecer irracional. Se niega, no en el sentido de negar los hechos objetivos que tiene frente a él. Esos hechos los ve con claridad. Se niega en un sentido más profundo. Se niega a procesar esos hechos como derrota. Los procesa como una situación que todavía no ha resuelto, como un problema que requiere una solución que todavía no ha encontrado, como una posición táctica desde la que puede operar si mantiene la cabeza suficientemente fría y la voluntad suficientemente firme. Esta distinción tiene consecuencias prácticas masivas. El hombre que ha procesado la derrota ya no está buscando soluciones, está en modo de salida. Su energía, su atención y su creatividad están orientadas hacia la gestión del fracaso, no hacia la búsqueda de la victoria. Eso garantiza el resultado que ya aceptó. El hombre que se ha negado a procesar la derrota sigue en modo de solución. Sigue generando opciones, sigue probando combinaciones, sigue ajustando variables. Y ocasionalmente, esa búsqueda encuentra algo que la rendición prematura nunca habría descubierto. La diferencia entre estos dos hombres no es de inteligencia ni de recursos. Es de la dirección hacia la que apunta su capacidad cognitiva en el momento crítico. Una apunta hacia la salida, la otra apunta hacia la solución. Y el resultado refleja invariablemente hacia dónde apuntaba la energía. El rechazo a la derrota no es optimismo barato. El optimismo barato niega la gravedad de la situación. El rechazo a la derrota que estoy describiendo es algo más complejo. Reconoce plenamente la gravedad de la situación, y aún así, se niega a ceder el control mental de la respuesta a esa situación. Es la combinación de claridad total sobre lo que está ocurriendo con negativa absoluta, a dejar que esa claridad se traduzca en parálisis o rendición. Los hombres que han demostrado esto en los contextos más extremos comparten una característica que los separa del resto. Su evaluación interna de la situación nunca colapsa completamente, incluso cuando la situación objetiva ha colapsado. Algo en su arquitectura mental mantiene activo un núcleo de convicción que dice esto todavía no ha terminado. Ese núcleo no es una ilusión.
Es un mecanismo adaptativo que les permite mantener la capacidad de acción en condiciones que habrían paralizado a cualquier otro. Lo notable de ese núcleo es que no requiere que la situación sea favorable para funcionar. Funciona precisamente cuando la situación es más desfavorable, cuando todos los argumentos lógicos señalan hacia la rendición, cuando el ambiente entero está presionando en la misma dirección. Ahí, en ese punto de presión máxima, ese núcleo se activa con más fuerza que en cualquier otro momento. El efecto de este mecanismo en el entorno es también notable. Cuando un hombre se enfrenta a una amenaza, ya sea física, económica o social, y ese hombre no muestra los signos de rendición que el agente amenazante espera ver, ocurre algo psicológicamente interesante en ese agente. La duda. La presión que ejercía sobre el hombre estaba calculada para producir colapso. Cuando el colapso no llega, el cálculo falla, y con él falla la confianza del agente amenazante en su propia estrategia. El hombre que no cede la posición mental bajo presión, no solo mantiene sus propias opciones abiertas, también desestabiliza las del adversario. Esto funciona en negociaciones, en competencia comercial, en conflictos interpersonales, en la lucha contra el propio cuerpo cuando el entrenamiento se vuelve intolerable. En todos estos contextos, el hombre que mantiene su posición interna cuando el ambiente lo presiona para que la abandone, proyecta una señal que el ambiente registra y responde. Esa señal dice: esto no está resuelto todavía, y mientras esa señal se mantenga, la situación permanece abierta. El adversario que esperaba un colapso rápido debe recalcular. Debe decidir si está dispuesto a invertir más recursos en una confrontación que no está produciendo el resultado esperado. Muchos no lo están, y el hombre que se negó a colapsar descubre que la resistencia sostenida, por sí sola, fue suficiente para cambiar el resultado. El entrenamiento de este rechazo a la derrota no comienza en los momentos de crisis. Comienza en las situaciones pequeñas de incomodidad cotidiana. Cada vez que un hombre se fuerza a seguir cuando querría detenerse, cuando el cuerpo dice basta, y él sigue por 5 minutos más, cuando el proyecto está fallando, y en lugar de abandonarlo busca un ángulo diferente, cuando la conversación se vuelve difícil, y en lugar de evitarla la enfrenta, está entrenando el músculo que necesitará cuando las apuestas sean reales. La crisis no es el momento de desarrollar la fortaleza, es el momento de demostrar la que ya se construyó. El hombre que no ha entrenado esta capacidad en contextos pequeños llegará a la crisis con el músculo atrofiado. Buscará rendirse con dignidad, es decir, con una narrativa que haga que la rendición parezca sabiduría. Y habrá gente dispuesta a ofrecerle esa narrativa, que supo retirarse a tiempo, que no desperdició recursos en una causa perdida, que fue inteligente al reconocer los límites. Esas narrativas son compasivas y paralizantes. Porque el hombre que aprende a vestir la rendición con el lenguaje de la sabiduría, desarrolla un hábito que se aplica cada vez más temprano en cada ciclo de adversidad. Con el tiempo, la rendición temprana deja de necesitar narrativa que la justifique. Se convierte en el modo por defecto, en la respuesta automática ante cualquier señal de que el camino va a ser difícil. Y ese hombre llega a la mitad de su vida habiendo abandonado todo antes de que madurara, con una colección de comienzos sin final, y la sensación persistente de que algo en él siempre falla en el momento decisivo. El rechazo maníaco a la derrota tiene un nombre incómodo: obsesión. La cultura moderna ha patologizado la obsesión, porque la obsesión interfiere con el equilibrio, con el descanso, con la vida social, y con todos los demás valores que el sistema de comodidad promueve. Pero hay una forma de obsesión que no es patología sino estrategia: la negativa a soltar un objetivo antes de haberlo alcanzado, o antes de haber agotado genuinamente todas las vías posibles. Esa obsesión no destruye la vida del hombre, la estructura. Le da una dirección hacia la cual todas sus otras capacidades se alinean. La victoria, cuando llega, no siempre llega de la forma en que la esperabas. A veces llega en una versión diferente, en un tiempo diferente, por un camino que no habías anticipado, pero llega. Y llega precisamente porque no cediste el espacio mental antes de que llegara. Ese espacio mantenido con terquedad contra toda evidencia de que debías abandonarlo. Ese espacio es donde se fabrican los resultados que los demás llaman imposibles. Llamarlos imposibles es la explicación que los que abandonaron construyen para hacer sentido de la distancia entre lo que ellos lograron y lo que logró el hombre que se negó a rendirse. No fue imposible. Fue difícil durante más tiempo del que ellos estuvieron dispuestos a sostener. Esa es la única diferencia, y es la única que importa. Capítulo 4. Los resultados, como única métrica. Existe una industria próspera construida sobre la venta de marcos teóricos para entender el éxito, metodologías, sistemas de mentalidad, frameworks psicológicos, modelos de productividad.
Cada año aparecen nuevas versiones del mismo producto con vocabulario actualizado, y cada año millones de personas los compran, los estudian, los aplican en cuadernos de notas y listas de metas, y al final de ese año están exactamente en el mismo lugar en que estaban al comienzo, pero con más conocimiento sobre por qué no se movieron. La industria no falla, porque sus productos sean malos. Falla porque el producto real que vende no es el cambio. Es la sensación de estar trabajando en el cambio. Y esa sensación, suficientemente convincente, puede sostenerse indefinidamente, sin que nada en la vida real se mueva. El conocimiento sin resultados es un vicio intelectual. Es la forma más socialmente aceptada de estar perdiendo tiempo mientras finges que estás avanzando. El hombre que puede hablar durante horas sobre las neurociencias del hábito pero no ha podido mantener un régimen de ejercicio por más de 3 semanas, está operando desde la ilusión del progreso. El hombre que conoce todos los principios del liderazgo pero cuyo equipo no lo sigue, cuyos proyectos no se completan, y cuya influencia real es nula, está usando el conocimiento como sustituto del resultado, en lugar de como herramienta para producirlo. Los resultados tangibles son las únicas métricas que importan en el terreno de la construcción de una vida real, no las intenciones, no el esfuerzo subjetivo, no la narrativa que construyes sobre tu proceso, no el sufrimiento que experimentas en el camino. Los resultados, el número en la cuenta bancaria, el cuerpo que tienes, la influencia que ejerces sobre las personas y los sistemas con los que interactúas, la lealtad que inspiras en quienes trabajan contigo, el respeto que generas sin pedirlo. Estos son datos, y los datos no mienten aunque la historia que te cuentas sobre ellos sea completamente falsa. Esto incomoda a las personas porque elimina los refugios. Si los resultados son la métrica, entonces, no importa si trabajaste duro con las estrategias equivocadas. No importa si eres una buena persona con malos resultados. No importa si tienes un talento innegable que nunca has materializado. El talento no producido es equivalente a la ausencia de talento en términos de impacto en el mundo. Y el impacto en el mundo es lo único que el mundo puede medir. Esta verdad no es una declaración sobre el valor moral del hombre. Es una descripción del mecanismo por el cual el mundo distribuye oportunidades, recursos y reconocimiento. El mundo no tiene acceso a tu interior, solo tiene acceso a lo que produces. Y juzga en función de eso con una frialdad que no es crueldad sino simplemente la lógica de un sistema que no puede operar de otra manera. La resistencia a este principio suele venir envuelta en el lenguaje de la complejidad, que la vida no puede reducirse a métricas, que hay valores que no se miden en dinero ni en influencia, que el verdadero éxito es interno, y no tiene por qué manifestarse externamente. Hay algo de verdad en eso, pero en su forma habitual, ese argumento no es una posición filosófica sofisticada, es una racionalización de la incapacidad de producir resultados. El hombre que genuinamente ha elegido una vida simple con poco dinero y poca influencia porque esos son sus valores reales, y que tiene la paz interna que corresponde a esa elección coherente, ese hombre es respetable. Pero es una fracción diminuta de los hombres que usan ese argumento. La mayoría lo usa para evitar confrontar la brecha entre lo que dicen querer y lo que sus resultados indican que realmente están haciendo. La brecha entre intención y resultado es la medida más honesta del alineamiento interno de un hombre. Cuando un hombre dice querer riqueza pero su comportamiento financiero no corresponde a ese objetivo, la brecha indica que hay una creencia operativa, que es más fuerte que la intención declarada. Cuando dice querer salud pero su comportamiento cotidiano la socava sistemáticamente, la brecha indica lo mismo. El examen de la brecha no es un ejercicio de autocastigo, es un ejercicio de diagnóstico, porque no puedes arreglar lo que no has identificado correctamente. Y el hombre que evita el diagnóstico para no enfrentar la incomodidad del resultado no está protegiéndose. Está garantizando que el problema continúe exactamente donde está, invisible en su superficie pero activo en su funcionamiento, produciendo los mismos resultados que ya produce, año tras año. La métrica de resultados también actúa como corrector de los análisis que se vuelven demasiado abstractos. Cuando un hombre está desarrollando una estrategia para su negocio, para su cuerpo, para sus relaciones, o para cualquier otro dominio de su vida, la teoría puede volverse un laberinto en el que se pierde. Las variables se multiplican, los escenarios se ramifican, las consideraciones se vuelven cada vez más sofisticadas, hasta que el análisis consume el tiempo que debería estar dedicado a la acción. En ese momento, el regreso a la métrica de resultados es clarificador. ¿Qué acción, ejecutada hoy, tiene la mayor probabilidad de mover el número que importa? Esa pregunta corta el laberinto teórico y regresa al hombre a la acción concreta. El culto al proceso
tan popular en ciertos círculos de desarrollo personal, puede ser una forma sofisticada de evasión cuando se desconecta de los resultados. El proceso importa porque determina la probabilidad de los resultados. Pero cuando alguien te dice que debes enamorarte del proceso independientemente de los resultados, te está invitando a una disociación que puede sostenerse indefinidamente sin que nada cambie. El proceso al que vale la pena comprometerse es el que produce resultados, y si no los está produciendo, el amor al proceso no es virtud. Es el mecanismo por el cual justificas la continuación de un método fallido. El proceso correcto y el proceso incorrecto pueden sentirse idénticos desde adentro, en términos de esfuerzo y compromiso subjetivo. La única manera de distinguirlos es midiendo lo que producen. Sin esa medición, el esfuerzo sostenido en la dirección equivocada no es disciplina, es obstinación costosa. Las personas que tienden a rechazar la métrica de resultados también tienden a usar el lenguaje de la justicia para explicar sus resultados. El mundo no es justo. El campo de juego está nivelado contra ellos. Sus circunstancias son más difíciles que las de otros que han producido más. Todo esto puede ser verdad. Las circunstancias son reales. Las desventajas son reales. Pero el hombre que usa sus desventajas como la explicación principal de sus resultados, está cediendo a esas desventajas la autoridad sobre su vida. Y esa cesión no es una descripción de la realidad, es una elección sobre cómo relacionarse con ella. El realismo que no produce resultados es un problema de calibración, no de lucidez. El hombre que te dice que es muy realista para creer que puede hacer X, Y o Z, está confundiendo su límite actual con el límite de lo posible. Ese error tiene consecuencias permanentes, porque garantiza que nunca probará lo que podría haber logrado si hubiera actuado desde una creencia diferente. El realismo útil es el que describe con precisión el estado actual para identificar qué debe cambiarse. El realismo inútil es el que describe el estado actual para justificar por qué no puede cambiarse. El primero produce movimiento, el segundo produce la parálisis más elegante que existe. La disciplina de medir resultados requiere también la valentía de publicarlos ante uno mismo sin modificar la escala. El hombre que mide su progreso usando métricas que siempre puede mover para confirmar que va bien, está en el mismo lugar que el que no mide nada. La honestidad en la métrica es incómoda. El número en la cuenta bancaria no cambia si te sientes bien con tu proceso. El cuerpo que tienes no mejora porque hayas tenido la intención de entrenarte más. El resultado es el resultado. Y mirarlo directamente, sin matizarlo, sin explicarlo, sin contextualizarlo hasta que deje de incomodar, es el primer acto de responsabilidad sobre el que se construye cualquier cambio real. Ese acto no requiere autocastigo ni dramatismo, requiere solo la disposición de ver lo que hay, registrarlo con precisión, y usarlo como punto de partida en lugar de como argumento para la defensa. El hombre que puede hacer eso, tiene en sus manos la única herramienta que realmente necesita para cambiar cualquier cosa que quiera cambiar. Capítulo 5. El deber por encima de la felicidad. Vivimos en la era de la felicidad obligatoria. Nunca antes en la historia de la civilización humana se había promovido tan agresivamente la búsqueda de la felicidad como valor supremo, como métrica de la vida bien vivida, como el objetivo hacia el que deben orientarse todas las decisiones y elecciones. Las industrias del bienestar, del desarrollo personal, de la psicología positiva y del entretenimiento confluyen en el mismo mensaje. La vida tiene sentido cuando te hace feliz, y cuando no te hace feliz, algo está mal que debe corregirse. Lo que ninguna de esas industrias menciona es que tienen un interés directo en que sigas buscando, porque el hombre que ha encontrado la paz interna a través del deber cumplido, no compra cursos de bienestar, ni consume contenido motivacional. Su satisfacción no tiene precio de venta, y por eso el mercado no puede ofrecérsela. Este mensaje, instalado profundamente en la psicología del hombre contemporáneo, ha producido una generación de hombres que tratan el sufrimiento como un error del sistema, en lugar de como un componente inevitable y necesario del proceso de construcción. Cuando algo duele, la primera pregunta que hacen es cómo dejar de sentir ese dolor, no qué información está transmitiendo ese dolor, ni qué fortaleza puede construirse a través de él. El resultado es una paradoja. La búsqueda obsesiva de la felicidad produce hombres cada vez más infelices, más frágiles, más incapaces de sostener el tipo de compromiso sostenido que produce las cosas que realmente generan satisfacción duradera. El deber es el antídoto, no como concepto abstracto sino como experiencia concreta. La obligación que un hombre tiene consigo mismo, con las personas que dependen de él, y con los proyectos que ha elegido llevar adelante, independientemente de cómo se sienta en el momento de cumplir esa obligación. El deber no pregunta si estás inspirado, no espera a que tengas energía.
No se pospone porque el ambiente emocional no es propicio. El deber dice, esto debe hacerse, y tú eres el hombre que lo va a hacer. Ahora, esa inmediatez no es brutalidad, es claridad. El hombre que opera desde el deber no pierde tiempo negociando consigo mismo sobre si las condiciones son las adecuadas para actuar. Las condiciones nunca son perfectas. El trabajo siempre puede comenzar. La práctica del deber tiene un efecto paradójico que el buscador de felicidad nunca descubre porque abandona antes de llegar al punto de inflexión. Cuando un hombre cumple con su deber de manera consistente, cuando se levanta y produce cuando no tiene ganas, cuando mantiene sus compromisos cuando romperlos sería más fácil, cuando soporta el proceso difícil sin buscar la salida cómoda, comienza a desarrollar una relación diferente consigo mismo, una de respeto. Un respeto que ninguna cantidad de autoafirmación ni de trabajo psicológico puede producir artificialmente, porque ese respeto tiene un solo origen, el historial de acciones que demuestra, ante el único testigo que importa que es uno mismo, que este hombre hace lo que dice que va a hacer. Ese respeto propio es, irónicamente, la base de la única felicidad que vale algo, no la felicidad que se busca directamente, sino la que emerge como consecuencia del alineamiento entre lo que dices ser y lo que realmente haces. Entre los estándares que declaras y el comportamiento que exhibes, entre la persona que proyectas al mundo y la persona que eres cuando no hay nadie mirando. Cuando esas cosas están alineadas, hay una paz interna que no requiere estímulos externos para mantenerse. Cuando no lo están, no hay suficientes placeres, suficientes elogios ni suficientes distracciones que llenen el espacio que esa desalineación deja. Ese espacio vacío es lo que el hombre moderno intenta tapar con consumo, con entretenimiento, con la búsqueda compulsiva de experiencias que produzcan la sensación de estar viviendo, pero el espacio no se llena con experiencias, se llena con coherencia. La búsqueda de la felicidad como objetivo primario también corrompe la toma de decisiones. Cuando la felicidad inmediata es la métrica, las decisiones que producen incomodidad en el corto plazo se rechazan sistemáticamente aunque produzcan resultados superiores en el largo plazo. El hombre que decide en función de cómo se siente en el momento construye una vida que maximiza el confort de corto plazo y minimiza el crecimiento de largo plazo. Es una estrategia coherente con sus valores declarados pero completamente incompatible con los resultados que dice querer. La acumulación de estas decisiones a lo largo de años produce una vida que es cómoda en su superficie y profundamente insatisfactoria en su fondo, porque la comodidad sostenida sin crecimiento genera una forma específica de vacío que ninguna comodidad adicional puede resolver. El deber también tiene una dimensión relacional que la cultura de la felicidad personal tiende a ignorar. Un hombre no existe en el vacío. Existen personas que dependen de él, personas que él ha elegido liderar o proteger o nutrir, y esa dependencia crea obligaciones que no se cancelan cuando su estado emocional no es óptimo. El padre que provee para sus hijos cuando está cansado, cuando el trabajo es aburrido, cuando tendría 10.000 razones válidas para no estar presente, ese padre está ejerciendo el deber en su forma más pura. Y ese ejercicio, aunque no produzca felicidad instantánea, produce algo más valioso, la estructura de una identidad que puede sostenerse en el tiempo. Los hijos de ese padre no recordarán si era feliz en ese momento. Recordarán que estuvo, y esa presencia sostenida, construida sobre el deber, y no sobre el estado emocional del día, es la forma más concreta de amor que un hombre puede demostrar. Las emociones son información. Son señales que el sistema nervioso genera en respuesta a la evaluación que hace del ambiente y del estado interno. Son valiosas en ese sentido, te dicen cosas sobre lo que está ocurriendo, pero su valor se acaba exactamente ahí. No son mandatos, no determinan lo que debes hacer. El hombre que gobierna su comportamiento desde las emociones está delegando su dirección a un sistema que no tiene acceso a sus objetivos de largo plazo, que opera solo con la información de la situación presente, y que está diseñado evolutivamente para la supervivencia inmediata, no para la construcción de una vida extraordinaria. Gobernar las emociones no significa eliminarlas ni suprimirlas ni actuar como si no existieran. Significa procesarlas sin darles autoridad ejecutiva. Puedes sentir miedo y actuar con valentía. Puedes sentir cansancio y seguir trabajando. Puedes sentir frustración y mantener la calidad de tu producción. Puedes sentir la tentación de rendirte y seguir adelante de todas formas. Esta capacidad no es deshumanización. Es la forma más alta de gobierno interno que un hombre puede desarrollar, y se desarrolla exactamente como cualquier otra capacidad, a través de la práctica repetida en situaciones donde hubiera sido más fácil ceder. Cada vez que procesas una emoción difícil sin dejar que dicte tu comportamiento, el umbral sube, lo que antes te paralizaba comienza a procesarse más rápido.
Lo que antes requería un esfuerzo enorme comienza a requerir menos. No porque hayas dejado de sentir, sino porque has construido la capacidad de sentir y actuar al mismo tiempo. El hombre que vive bajo el imperativo del deber desarrolla, con el tiempo, una estructura interna que no depende de las condiciones externas para mantenerse en pie. No necesita que el día sea bueno para producir. No necesita que el ambiente sea inspirador para trabajar. No necesita que los resultados sean inmediatos para mantener el compromiso. Esta independencia de las condiciones externas es la forma más profunda de poder personal porque es la única que nadie puede quitarte. Tu cuenta bancaria puede desaparecer. Tu reputación puede ser atacada. Tu salud puede deteriorarse. Pero la capacidad de hacer lo que debes hacer independientemente de cómo te sientes, esa capacidad, una vez construida, es indestructible. No porque seas invulnerable a lo que ocurre afuera, sino porque lo que ocurre afuera ha dejado de ser la variable que determina lo que ocurre adentro. Esa separación es la definición más precisa de libertad real que existe. Capítulo 6. El jardín y la mariposa. Hay una imagen que captura de forma precisa la relación correcta entre el trabajo y la recompensa. Un jardín. No el jardín como decoración ni como hobby, sino el jardín como proyecto de vida, como territorio que requiere atención constante, trabajo físico, paciencia ante procesos que no se pueden acelerar, y la capacidad de actuar hoy sobre cosas cuyos frutos llegarán en un tiempo que todavía no puedes ver con claridad. El jardinero que trabaja bien no está pensando en la flor mientras siembra. Está pensando en las condiciones que hacen posible la flor. Está pensando en el suelo, en el agua, en la luz, en la consistencia del proceso. La flor, cuando llega, no es una sorpresa ni un golpe de suerte. Es la consecuencia natural de un trabajo hecho correctamente durante el tiempo necesario. La mariposa en esta imagen es la satisfacción, la sensación de que la vida tiene sentido, de que el trabajo vale la pena, de que hay algo que llaman felicidad, y que es real aunque no sea constante ni garantizada. La mariposa no viene si la persigues directamente. Ese es el error fundamental del hombre que organiza su vida alrededor de la búsqueda de la satisfacción. La hace más improbable precisamente por el acto de perseguirla. La mariposa viene cuando el jardín está en orden, cuando las condiciones son las correctas. Y entonces llega sola, sin que hayas tenido que correr detrás de ella. El hombre que ha entendido esto deja de medir cada día por el nivel de satisfacción que produjo y comienza a medirlo por la calidad del trabajo que realizó. Ese cambio de métrica es silencioso pero transforma completamente la relación con el proceso, porque elimina la decepción constante del hombre que esperaba sentirse bien y no lo logró, y la reemplaza con la solidez del hombre que sabe que hizo lo que tenía que hacer. Esta imagen tiene implicaciones concretas sobre cómo estructurar las prioridades de una vida. Si la satisfacción es un subproducto del trabajo bien hecho, y no el objetivo en sí mismo, entonces la energía que debería invertirse en construir las condiciones correctas, en desarrollar las capacidades necesarias, en mantener los compromisos establecidos, no debería gastarse en la evaluación constante del nivel de satisfacción que el proceso está produciendo. Un hombre que interrumpe su entrenamiento cada 10 minutos para evaluar si se está sintiendo mejor no está entrenando. Está buscando la mariposa mientras pisotea el jardín. El trabajo sobre el jardín requiere lo que podríamos llamar fe pragmática, la convicción de que el proceso correcto producirá los resultados correctos aunque esa conexión no sea visible en este momento. Esta no es la fe religiosa de aceptar lo que no puedes probar. Es la fe del agrónomo que sabe qué condiciones producen qué resultados porque ha estudiado los patrones, ha observado los ciclos, ha acumulado suficiente experiencia para saber que el proceso funciona aunque el resultado todavía no se vea. El hombre que trabaja con fe pragmática sobre su jardín no se desespera cuando el proceso es lento. Sabe que está haciendo lo correcto y que el tiempo es parte del mecanismo, no un obstáculo que debe acelerar. Esa distinción entre el tiempo como enemigo y el tiempo como componente del proceso es crucial, porque el hombre que pelea contra el tiempo pierde energía que debería estar invirtiendo en el trabajo. El hombre que acepta el tiempo como parte del mecanismo simplemente trabaja, y deja que el ciclo complete lo que la impaciencia interrumpiría. La disciplina como componente del jardín no es simplemente la fuerza de voluntad para hacer cosas difíciles. Es la construcción progresiva de sistemas y hábitos que hacen que las cosas correctas sean el camino de menor resistencia. El hombre que tiene que luchar cada mañana contra su propia resistencia para levantarse y comenzar el día, no ha construido todavía el jardín. Tiene la semilla pero no el suelo. La disciplina madura no se siente como una batalla constante. Se siente como una estructura que ya funciona casi de manera automática, que produce el comportamiento correcto sin requerir una inversión masiva de energía de voluntad en cada instancia.
Llegar a ese estado requiere una fase inicial que sí es difícil, que sí requiere voluntad bruta, que sí se siente como una batalla. Ese periodo es la preparación del suelo. Es el momento en que estás construyendo los surcos antes de sembrar, en que estás instalando los sistemas de irrigación antes de plantar. No hay mariposas en este periodo, no hay satisfacción inmediata. Hay trabajo duro, y la decisión sostenida de seguir, aunque los resultados no sean visibles todavía. El hombre que abandona el jardín en este periodo, que decide que si el proceso no produce satisfacción inmediata no vale la pena continuarlo, nunca llega al estado de disciplina madura donde el sistema funciona solo. Siempre está empezando, siempre luchando contra la resistencia inicial, siempre a pocas semanas de la floración que nunca llega porque siempre abandona antes. Este patrón de inicio y abandono repetido es especialmente destructivo, porque consume la energía del comienzo, que es la más costosa, sin llegar nunca al periodo donde el sistema comienza a sostenerse con menos esfuerzo. Es el peor retorno posible sobre la inversión de voluntad disponible. Los negocios, el cuerpo, las relaciones de calidad, la maestría en cualquier dominio, todos funcionan bajo la misma lógica del jardín. Requieren una inversión sostenida antes de que el retorno se vuelva visible. Y el periodo de inversión sin retorno visible es exactamente donde la mayoría de los hombres abandona, precisamente cuando estaban más cerca del umbral de floración. Esta es la razón por la que los resultados extraordinarios son raros, no porque sean imposibles para la mayoría, sino porque la mayoría abandona justo antes del punto donde el proceso comienza a producir lo que prometía. El hombre que entiende la lógica del jardín tiene una ventaja estructural sobre quien no la entiende, porque cuando llega el periodo de aparente esterilidad, el periodo donde el trabajo no está produciendo resultados visibles, no lo interpreta como señal de que el proceso está fallando. Lo interpreta como la fase natural del ciclo antes de la floración. Y esa interpretación le permite mantener el comportamiento correcto cuando todos los demás están abandonando. Y cuando la floración llega, y llega porque el suelo era bueno y el proceso era correcto y la consistencia fue sostenida, ese hombre está ahí para recogerla, mientras los que abandonaron antes, la están mirando desde afuera, y explicándose a sí mismos, por qué el campo de ese hombre produce más que el suyo. La explicación que construyen suele involucrar suerte, condiciones favorables o ventajas que ellos no tuvieron. Rara vez involucra la variable real, que ese hombre se quedó cuando ellos se fueron. La satisfacción residual, esa mariposa que llega sin ser perseguida, tiene una cualidad que la distingue de cualquier placer buscado directamente. Es profunda, es duradera. No requiere mantenimiento constante ni estímulos externos para mantenerse viva. Es la diferencia entre la satisfacción del hombre que ha construido algo que perdura, y la del hombre que compró algo que deprecia. Uno tiene la mariposa instalada en el jardín, el otro la tuvo en la mano, por un momento, y ya voló. Y esa diferencia no es de intensidad sino de naturaleza. El placer comprado se consume en el acto de experimentarlo, mientras que la satisfacción construida se alimenta de sí misma, crece con cada nueva capa de trabajo bien hecho, y con el tiempo se convierte en algo que ya no necesita nombre, porque simplemente es la textura ordinaria de la vida de un hombre, que ha aprendido a cultivar lo que importa. Capítulo 7. El juicio ante el espejo. Hay un momento en la vida de todo hombre, que puede ser el punto de partida de algo extraordinario, o el comienzo de un largo proceso de autoengaño. Ese momento es cuando se mira al espejo, no el espejo físico, sino el espejo que no puede manipularse. La brecha entre lo que deseas y lo que has producido, entre la persona que quieres ser y la persona cuyo comportamiento has registrado en los últimos 12 meses, entre los estándares que declaras y los resultados que esos estándares han generado. La mayoría de los hombres no soportan ese espejo por más de unos segundos. El sistema de protección del ego entra en funcionamiento casi de inmediato, y comienza a producir las explicaciones que hacen que la imagen sea más tolerable. El contexto que hace que los resultados parezcan razonables dado lo que has enfrentado. La comparación, que hace que tu posición parezca mejor en relación a la de otros. La promesa de que mañana comenzará el esfuerzo real que todavía no has hecho. El espejo se convierte así en una superficie que confirma una imagen cuidadosamente editada en lugar de reflejar la realidad sin filtros. Lo notable de este mecanismo es su velocidad. El ego no espera a que termines de evaluar. Interrumpe la evaluación antes de que produzca incomodidad real, antes de que la imagen sin filtros tenga tiempo de registrarse completamente. Y lo hace con tanta fluidez que la mayoría de los hombres ni siquiera notan qué ocurrió. Creen que se miraron al espejo. En realidad, miraron la versión del espejo que su sistema de protección les permitió ver. El ejercicio de mirarse al espejo con honestidad absoluta requiere suspender temporalmente todos esos mecanismos de protección.
Requiere la voluntad de ver lo que realmente está ahí sin inmediatamente comenzar a construir la narrativa que lo explica. Solo el número, solo el cuerpo, solo el comportamiento observado. Sin contexto, sin comparación, sin promesa sobre el futuro. ¿Qué hay? ¿Merece este hombre lo que desea? No en términos de justicia moral abstracta, sino en términos de correspondencia. El comportamiento que este hombre ha mantenido hasta ahora es el tipo de comportamiento que produce el tipo de resultado que dice querer. La honestidad de esa evaluación no es crueldad. Es el primer acto de respeto real hacia uno mismo, porque el respeto real no consiste en proteger tu imagen de evaluaciones dolorosas. Consiste en darte la información que necesitas para funcionar correctamente. El médico que te dice que estás sano cuando no lo estás, no te está respetando. Te está vendiendo comodidad a costa de tu salud. El espejo que refleja solo lo que quieres ver te está vendiendo lo mismo. Comodidad a costa de tu capacidad de mejorar. Y esa transacción, aunque se siente amable en el momento, tiene un costo que se paga en el largo plazo con la misma moneda de siempre. Resultados que no llegan, potencial que no se materializa. Una distancia que crece lentamente entre lo que eres y lo que podrías haber sido. El universo opera bajo una lógica que podríamos llamar de proporcionalidad brutal. No en el sentido de que siempre sea justo en sus distribuciones, sino en el sentido de que los resultados que produce están sistemáticamente correlacionados con la calidad y la consistencia del trabajo que los precede. Esta correlación no es perfecta ni inmediata. Hay ruido. Hay periodos en que el trabajo correcto no produce resultados visibles. Hay periodos en que la suerte juega un papel real. Pero en el largo plazo, en el horizonte de años y décadas, la correlación se vuelve imposible de negar. Los hombres que mantienen durante años el tipo de comportamiento que produce resultados, terminan con los resultados. Y los hombres que mantienen durante años el tipo de comportamiento que los evita, también terminan con lo que sus comportamientos prometían. La noción de mérito es incómoda, porque nos han enseñado a pensar en él en términos morales. El hombre que trabaja duro merece éxito. El hombre bueno merece prosperidad, pero el mérito que importa en el campo de los resultados no es moral, es funcional. El hombre que merece el éxito en este sentido funcional, es el que ha desarrollado las capacidades, los hábitos, los sistemas y la consistencia que el éxito requiere, no el que tiene buenas intenciones. No el que trabaja con sinceridad pero en la dirección equivocada. El que ha alineado su comportamiento cotidiano con los requisitos específicos del resultado que quiere. Esta distinción entre mérito moral y mérito funcional es una de las más importantes que un hombre puede interiorizar, porque libera la evaluación de sus resultados del terreno de la justicia, donde nada puede cambiarse, y la deposita en el terreno de la competencia, donde todo puede trabajarse. Este es el juicio del espejo. Has alineado tu comportamiento cotidiano con los requisitos específicos de lo que deseas. No en los días buenos, no cuando estás motivado, no cuando las circunstancias son favorables. En los días ordinarios, en los momentos donde nadie está mirando, y la resistencia es real, y la motivación es baja, y todas las razones válidas para hacer menos que lo mejor que puedes existen. ¿Qué haces entonces? Porque lo que haces entonces es lo que eres. No lo que haces en los momentos de inspiración o de exhibición, sino lo que haces en la cotidianidad invisible que nadie documenta. Esa cotidianidad es el único laboratorio real del carácter. Todo lo demás es actuación ocasional que puede sostenerse sin que nada haya cambiado verdaderamente en la estructura interna del hombre. El espejo también revela los compromisos rotos con uno mismo, que son los más corrosivos de todos porque no tienen consecuencias visibles en el corto plazo, pero destruyen algo fundamental en el largo, la confianza interna. Cada vez que un hombre se dice que va a hacer algo y no lo hace, no solo pierde esa acción específica, pierde un fragmento de la certeza de que puede confiar en sus propias palabras. Y cuando esa certeza se erosiona lo suficiente, cuando el hombre ya no confía en sus propios compromisos porque su historial los contradice sistemáticamente, ha llegado a un punto de fragilidad interno que ninguna motivación externa puede compensar. Las promesas que otros le hacen no sirven porque el problema no está en la confianza hacia afuera, está en la confianza hacia adentro. Y esa confianza no puede restaurarse con discursos ni con decisiones grandiosas. Solo se restaura de una manera. La reconstrucción de esa confianza interna comienza exactamente donde comenzó su erosión, en los compromisos pequeños que se cumplen sistemáticamente. No en los grandes planes ni en las promesas de transformación total. En el compromiso de esta mañana, que se cumple. En la acción de hoy, que se ejecuta según lo previsto, piedra sobre piedra, acción sobre acción, día sobre día. El espejo que al principio de este proceso refleja algo que duele, con el tiempo comienza a reflejar algo diferente.
la acumulación visible de un hombre que hace lo que dice. Esa imagen no es vanidad, es el registro objetivo de una reconstrucción real. Y ese registro, construido en la privacidad de las acciones que nadie más ve, es la base sobre la que todo lo demás puede sostenerse. No la imagen que proyectas, no la narrativa que cuentas. El registro interno de un hombre que aprendió a cumplir sus compromisos consigo mismo antes de pedirle nada al mundo. Capítulo 8. Autohipnosis y el hechizo del fracaso. El lenguaje que usas para describirte a ti mismo no es neutro. No es una simple representación verbal de una realidad que existe independientemente de esas palabras. Es una instrucción que tu sistema nervioso recibe, procesa y convierte en parámetros de comportamiento. Lo que le dices a tu mente sobre quién eres y qué puedes esperar del mundo se convierte, a través de los mecanismos de la atención selectiva y la confirmación conductual, en la realidad que produces. Esto no es misticismo. Es la descripción de cómo funciona el sistema cognitivo humano cuando se le examina sin idealizaciones. El hechizo del fracaso es el conjunto de declaraciones verbales e historias narrativas que un hombre repite sobre sí mismo y que están diseñadas, aunque nunca conscientemente, para explicar y perpetuar sus resultados actuales. Tengo depresión. Soy de las personas que no tienen suerte con el dinero. Nunca he sido bueno para las relaciones. Mi metabolismo es lento. No tengo la mente para los negocios. Soy una persona ansiosa. Cada una de estas declaraciones, pronunciada con suficiente convicción y suficiente frecuencia, se convierte en una profecía que el sistema nervioso cumple con una eficiencia perfecta. Lo que hace que este mecanismo sea especialmente difícil de interrumpir es que produce evidencia real que parece confirmar la declaración original. El hombre que se declara sin suerte comienza a notar selectivamente todo lo que sale mal, acumula ese registro mental, y cada nuevo contratiempo refuerza la declaración con la que comenzó. El ciclo se cierra sobre sí mismo, y se vuelve cada vez más difícil de distinguir de la realidad objetiva. El mecanismo es el siguiente. Cuando declaras una identidad, tu sistema cognitivo comienza a filtrar la información de tu ambiente de manera que confirme esa identidad. Si te declaras una persona sin suerte, tu atención se orientará automáticamente hacia las evidencias de mala suerte y pasará por alto las evidencias de lo contrario. Si declaras que tienes depresión como identidad en lugar de como estado temporal, tu sistema buscará las confirmaciones de esa depresión y descartará los momentos de energía y claridad como excepciones irrelevantes. El mundo que experimentas no es el mundo completo, es el subconjunto del mundo que tu sistema de creencias ha seleccionado para que veas. Hay una diferencia fundamental entre una emoción o un estado como descripción temporal y una emoción o un estado como identidad. Puedo estar triste hoy. La tristeza es información sobre mi estado actual. Me dice que algo no está bien, que algo requiere atención, que el sistema está procesando algo difícil. Esa información es valiosa. Pero si convierto la tristeza en identidad, si digo soy una persona depresiva, la estoy instalando como una constante en lugar de como una variable. Y las constantes no se cuestionan, ni se trabajan. Se aceptan como la naturaleza de las cosas. La diferencia entre tratar un estado como información y tratarlo como identidad puede parecer semántica desde afuera. Desde adentro, es la diferencia entre un problema que se resuelve y una condición que se administra indefinidamente. El primero tiene salida. El segundo, por definición, no la tiene. El vocabulario del conquistador no niega la existencia de estados difíciles. Los reconoce como lo que son, estados transitorios que proporcionan información y que no determinan el resultado del proceso. El hombre que está en un periodo difícil puede describirlo con precisión sin convertirlo en identidad. Estoy atravesando un periodo difícil en este negocio. Es completamente diferente a no soy bueno para los negocios. La primera frase describe una situación. La segunda, cancela un futuro. Y esa cancelación, una vez instalada como creencia operativa, opera de manera silenciosa en cada decisión posterior, en la energía que inviertes, en los riesgos que evitas, en las oportunidades que no persigues, porque tu programación ya determinó el resultado antes de que intentaras. La autohipnosis positiva. El proceso de instalar deliberadamente creencias y vocabulario que potencian en lugar de limitar, requiere un nivel de autoconciencia que la mayoría de los hombres no desarrolla, porque nunca les enseñaron a escucharse hablar. Pasamos enormes cantidades de tiempo aprendiendo a escuchar a los demás, a comunicarnos con claridad hacia afuera, pero casi ningún tiempo desarrollando la capacidad de monitorear el flujo interno de autodeclaraciones que constituyen el fundamento de nuestra identidad operativa. Ese flujo opera la mayor parte del tiempo debajo del nivel de conciencia.
en el monólogo interior que acompaña cada situación y cada decisión. Hacerlo visible requiere una práctica deliberada de observación que al principio se siente artificial, porque estás aplicando atención consciente a un proceso que normalmente ocurre sin ella. Con el tiempo, esa observación se vuelve natural, y el hombre comienza a escuchar su propio diálogo interno con la misma claridad con que escucha una conversación externa. La tarea de modificar ese flujo comienza con el simple acto de hacerlo visible. Cuando enfrentas un obstáculo, ¿qué te dices automáticamente? ¿Qué es lo primero que tu mente produce como interpretación de la situación? ¿La primera reacción es buscar la solución o confirmar la limitación? ¿El primer movimiento del pensamiento va hacia lo que es posible o hacia lo que no funcionará? Esa primera reacción, ese primer movimiento automático del sistema de interpretación, es la huella de tu programación actual. Y si esa programación no está produciendo los resultados que quieres, es la programación que debe cambiarse. El cambio de vocabulario es el primer nivel de esta reprogramación porque es el más accesible. Puedes decidir hoy qué palabras usas para describir tus estados, tus situaciones y tus capacidades. Puedes decidir hoy no usar el vocabulario de la víctima, aunque las circunstancias sean genuinamente adversas, no como negación de esas circunstancias, sino como negativa a convertirlas en tu identidad. Esto no resuelve los problemas de inmediato, pero cambia el estado desde el que los enfrentas. Y el estado desde el que enfrentas un problema determina de manera significativa la calidad de las soluciones que puedes generar. Dos hombres ante el mismo problema con vocabularios internos distintos no están viviendo el mismo problema. Uno está en una situación que requiere solución. El otro está confirmando una verdad sobre sí mismo. Solo uno de los dos está en posición de resolver algo. El segundo nivel es la historia que te cuentas sobre tu pasado. El pasado no tiene un significado intrínseco. Lo que ocurrió, ocurrió, pero la narrativa que construyes sobre lo que ocurrió, la interpretación que haces de esos eventos y el papel que te asignas en ellos, eso es editable. El hombre que interpreta sus fracasos pasados como evidencia de sus limitaciones los está usando para construir la jaula que lo mantendrá dentro de esos límites en el futuro. El hombre que los interpreta como datos sobre que no funcionó, y como experiencia que informa mejores decisiones en el futuro, los está usando como material de construcción. Los mismos hechos. Dos narrativas completamente diferentes. Dos futuros completamente diferentes. La elección entre esas narrativas no es una elección sobre la verdad. Es una elección sobre la utilidad. Y el hombre que elige la narrativa útil no está mintiendo sobre su pasado. Está decidiendo qué hacer con él. El hechizo del fracaso se rompe en silencio y sin ceremonia. No hay un momento de revelación. Hay la decisión repetida de usar palabras diferentes, de construir narrativas diferentes, de orientar la atención hacia las posibilidades en lugar de hacia las limitaciones. Con suficiente consistencia, esa decisión reemplaza la programación vieja con una nueva. Y en ese proceso, el hombre que estaba condenado por sus propias palabras comienza a construir el futuro que sus nuevas palabras describen. No porque las palabras tengan poder mágico, sino porque las palabras determinan el estado determina el comportamiento determina los resultados, y los resultados construyen la evidencia, sobre la que se asienta la identidad. Cambia las palabras con suficiente consistencia, y todo lo demás cambia con ellas, despacio al principio, con una aceleración que se vuelve imposible de ignorar con el tiempo. Capítulo 9. El mundo de jugador contra jugador. Existe una ilusión muy extendida sobre la naturaleza de la competencia que el sistema educativo contribuye a perpetuar. Que el éxito no es un juego de suma cero. Que el logro de un hombre no viene a expensas de otro. Que hay suficiente para todos, si cooperamos de manera inteligente. Esta ilusión tiene utilidad pedagógica para enseñar valores de colaboración a niños pequeños. Pero cuando un hombre adulto la lleva al campo de los negocios, del poder, del estatus y de los recursos, está entrando a una guerra con una narrativa de paz que sus adversarios no comparten. La realidad es más compleja y más brutal. En muchos de los dominios que más importan, la competencia es genuinamente de suma cero. El contrato lo firma alguien, el cliente compra de alguien, la posición la ocupa alguien, el dinero lo tiene alguien, y ese alguien eres tú o es otro. No hay tercera opción. Cuando el cliente elige a tu competidor, no encontró algo mejor que las dos opciones, eligió la opción que no eres tú. Cuando la posición la ocupa otro candidato, no fue un empate benevolente, fue una derrota. Negar este carácter competitivo de la realidad no lo elimina, solo te coloca en una posición de desventaja frente a quienes lo reconocen con claridad.
El mundo de jugador contra jugador, para usar la terminología de los juegos en línea que lo ilustra de manera precisa, es un mundo donde nadie te va a dejar ganar por cortesía, donde la ventaja que no desarrolles tú será desarrollada por alguien más, donde el mercado que no conquistes quedará en manos de quien estuvo dispuesto a hacer el trabajo que tú no hiciste, donde el respeto que no generes por tus acciones y tus resultados no será otorgado por simpatía ni por antigüedad ni por intención declarada. Esta no es una descripción pesimista del mundo, es la descripción más honesta que existe, y la honestidad sobre el campo en que operas es el primer requisito para operar bien dentro de él. El hombre que llega al campo con expectativas incorrectas sobre las reglas del juego no solo pierde sin entender por qué, lo cual lo condena a repetir el mismo error en ciclos que se vuelven cada vez más costosos. Entrar a este mundo con intención absoluta significa tomar la decisión consciente de competir en serio, no como hobby, no como actividad secundaria que espera que las condiciones sean perfectas, como la actividad principal de la vida cotidiana, ejecutada con la seriedad y el nivel de compromiso que la competencia real requiere. Esto implica una reasignación de recursos, comenzando por el más escaso de todos, el tiempo. El tiempo que un hombre tiene disponible en un día no se expande por la intensidad de sus deseos. Es fijo. Y la diferencia entre el hombre que construye algo real y el que no está, en una parte significativa, en qué hace con ese tiempo cuando no está obligado a hacer algo específico. Las horas entre las 9 de la noche y la medianoche. El sábado por la mañana. El tiempo que otros usan para el entretenimiento pasivo, para el consumo sin retorno, para la socialización que no produce nada excepto la sensación temporal de conexión. Ese tiempo, acumulado a lo largo de meses y años, es la diferencia estructural entre el hombre que llega a un punto y el hombre que llega a otro. No es solo la cantidad de tiempo, es la calidad de lo que se produce durante ese tiempo, pero la calidad no puede existir si el tiempo no existe primero. Y el tiempo no existe como recurso disponible hasta que el hombre decide activamente a qué no va a dedicarlo. Cada hora que no se entrega al entretenimiento sin retorno, es una hora que puede construir algo. La suma de esas horas, invisible en el día a día, es devastadoramente visible en el horizonte de 5 años. La intención absoluta en la competencia también implica estudiar el campo de juego con la seriedad con que un general estudia el terreno de una batalla. ¿Quiénes son los actores en tu dominio? ¿Qué están haciendo que funciona? ¿Qué están haciendo que no funciona? ¿Cuáles son las reglas no escritas del juego en tu industria o en tu área de construcción? ¿Dónde están las asimetrías de información que puedes explotar legítimamente? ¿Qué capacidades son actualmente escasas en tu campo y que, si las desarrollaras, te posicionarían de manera que los demás no pueden seguir fácilmente? El hombre que entra al campo sin estas respuestas está compitiendo a ciegas. Puede ganar por suerte en el corto plazo. No puede sostenerse en el largo. El estudio del campo no es una actividad académica ni un ejercicio intelectual sin consecuencias. Es inteligencia táctica. Es la diferencia entre moverse con información y moverse con esperanza. Y en un campo de jugador contra jugador, la esperanza sin información es simplemente una forma cara de perder el tiempo. La guerra de la competencia también requiere la disposición a trabajar en condiciones de incertidumbre que la mayoría encuentra psicológicamente intolerable. Los resultados no son garantizados. El trabajo correcto no siempre produce el resultado esperado en el plazo esperado. Hay variables que no controlas. Hay competidores que tienen ventajas que tú no tienes. Hay factores del mercado o del ambiente que pueden hacer que el mejor trabajo del mundo no sea suficiente en un momento específico. El hombre que necesita certeza para actuar es el hombre que nunca actúa en los dominios donde los resultados más grandes son posibles, porque esos dominios son inherentemente inciertos. La tolerancia a la incertidumbre es una capacidad que se entrena. Se entrena tomando decisiones en condiciones de información incompleta y aceptando las consecuencias, sean las que sean. Se entrena comenzando proyectos sin saber si terminarán bien. Se entrena apostando recursos, tiempo, energía y reputación en direcciones que no tienen garantía de retorno. Cada vez que haces esto y sobrevives al proceso, independientemente del resultado específico, tu sistema nervioso recalibra su umbral de tolerancia. Lo que antes era paralizante, se vuelve manejable. Lo que antes era inaceptable, se vuelve el ambiente normal de operación. Con suficiente práctica, el hombre que antes necesitaba condiciones controladas para actuar bien, empieza a actuar mejor precisamente cuando las condiciones son más caóticas, porque ha acumulado la experiencia de operar en el caos y sabe que puede hacerlo. Ese conocimiento no es teórico, está grabado en el cuerpo,
en la memoria muscular de haber sobrevivido la incertidumbre repetidamente. El hombre que ha desarrollado esa tolerancia tiene una ventaja enorme en el campo de jugador contra jugador porque está dispuesto a entrar a espacios donde los demás no entran por miedo a la incertidumbre. Está dispuesto a hacer movimientos que los demás no hacen porque los demás esperan más certeza de la que el momento ofrece. Y esa disposición a moverse antes, a actuar antes, a apostar antes, es lo que crea las posiciones de ventaja que después, una vez que el resultado está confirmado, los demás llaman suerte. La lealtad que inspiras en un mundo de jugador contra jugador no se produce por ser agradable, se produce por ser competente. Las personas se alinean con los hombres que producen resultados, que tienen dirección clara, que mantienen sus compromisos y que elevan el nivel de desempeño del conjunto. Un líder que no puede producir resultados puede ser querido, pero no será seguido cuando la situación se ponga difícil, y la situación siempre se pone difícil eventualmente. La lealtad real se gana demostrando repetidamente que eres el hombre más capaz en el contexto en que operas, no la persona más amable, el más capaz. Y la capacidad tiene una sola fuente, el trabajo sostenido durante el tiempo necesario para que la destreza se desarrolle hasta el nivel donde produce resultados que otros no pueden replicar fácilmente. La amabilidad sin competencia genera afecto. La competencia sin amabilidad genera respeto funcional. Pero la combinación de competencia real con el trato directo y sin condescendencia que caracteriza al hombre que se sabe capaz, esa combinación genera algo más poderoso que cualquiera de los dos por separado. La lealtad del hombre que sabe que quien lo lidera, lo hará mejor que nadie más disponible. La victoria en el mundo de jugador contra jugador no es permanente. Hay que ganársela continuamente. El hombre que llega a una posición de ventaja y se relaja en ella, descubrirá, en un tiempo que no puede predecir con precisión pero que siempre llega, que alguien más ha estado trabajando mientras él descansaba. Las posiciones de liderazgo en cualquier campo son inherentemente frágiles, porque el campo de juego está lleno de personas que quieren exactamente lo que tienes, y que están dispuestas a trabajar para quitártelo. No por malicia necesariamente, sino porque así funciona la competencia. El mejor antídoto no es mirar permanentemente sobre el hombro con paranoia, sino mantener el mismo nivel de trabajo que produjo la posición en primer lugar, con el ajuste de la experiencia acumulada que ahora tienes. La posición ganada no es un punto de llegada que justifica el descanso. Es una plataforma desde la que se puede construir más, con más recursos, con más influencia, con más claridad sobre el campo, que ahora conoces mejor. El hombre que entiende esto no experimenta el éxito como una razón para detenerse. Lo experimenta como el acceso a un nivel más alto del mismo juego, con apuestas más grandes y adversarios más capaces. Y enfrenta ese nivel con la misma disposición con que enfrentó el anterior, trabajando. De fantasma a leyenda, un hombre nace sin valor social. Esta es una afirmación que incomoda profundamente a quienes prefieren creer en la igualdad intrínseca de todos los hombres desde el momento de su llegada al mundo. Y hay un sentido en que esa igualdad es real, la igualdad ante la ley, la igualdad de valor moral como ser humano, la igualdad de ciertos derechos fundamentales. Nada de lo que está escrito en este libro niega esas formas de igualdad, pero hay otro sentido en que la igualdad es una ficción, y ese sentido es el que importa cuando hablamos de la construcción de una vida real en el mundo real. El valor que un hombre tiene en los sistemas de intercambio humano, económico, social y relacional. Ese valor no viene con el nacimiento, se construye. Y esa verdad, aunque incómoda, es también la más liberadora que existe. Porque si el valor no viene dado, tampoco está fijado. No hay un techo determinado por el origen, por el apellido, por el barrio, por el nivel educativo de los padres. El hombre que nace sin ninguna de esas ventajas hereda algo que los privilegiados rara vez desarrollan con la misma intensidad, la necesidad absoluta de construir. Y esa necesidad, cuando no se convierte en resentimiento sino en combustible, es una de las fuerzas más poderosas que puede habitar a un hombre. El que nunca tuvo nada regalado sabe, en una capa más profunda que cualquier filosofía, que lo que se construye con las propias manos tiene un peso diferente al que se recibe. Sabe que la gravedad que ha generado es genuinamente suya, que no puede quitársela a nadie porque no vino de nadie. Esa certeza es una forma de libertad que el heredero, por más que lo intente, no puede comprar. El hombre que nace sin recursos significativos, sin un apellido que lleve peso, sin una red de conexiones heredadas, sin un capital cultural que lo posicione favorablemente en los ambientes de poder, ese hombre comienza con lo que podríamos llamar gravedad cero. Existe, ocupa espacio físico, pero en los sistemas que distribuyen oportunidades,
recursos e influencia, su existencia no genera por sí misma ninguna fuerza de atracción. Nadie lo busca. Nadie lo convoca. Nadie le ofrece lo que no ha demostrado merecer. Esta condición inicial no es una injusticia que deba corregirse con indignación. Es simplemente el punto de partida, y el punto de partida, por más desfavorable que sea, no determina el punto de llegada. Determina la distancia que hay que recorrer, no el destino. El error que cometen muchos hombres en esta posición es usar la desventaja inicial como argumento permanente. Como si la dificultad del comienzo justificara la lentitud o la ausencia de movimiento posterior. Pero la gravedad cero no es una condena. Es el estado neutro desde el cual comienza la construcción. Y la construcción puede comenzar hoy, con lo que hay, desde donde se está, sin esperar condiciones, que nunca serán perfectas porque el mundo no ofrece condiciones perfectas a nadie que espere sentado a que lleguen. La construcción de la gravedad, de esa fuerza que atrae hacia un hombre las oportunidades, los recursos, las alianzas y el respeto que desea, es el proyecto central de la vida de un hombre. Es el proyecto que da sentido a todos los demás proyectos porque es el marco dentro del cual todos los otros logros tienen contexto. El dinero acumulado es expresión de esa gravedad. El cuerpo construido es expresión de esa gravedad. La familia sólida que un hombre sostiene es expresión de esa gravedad. La reputación que precede a un hombre cuando entra en una habitación es expresión de esa gravedad. Todas estas cosas son manifestaciones externas de algo construido internamente a lo largo del tiempo. La gravedad no se declara, se demuestra, y se demuestra de una sola manera, a través de los resultados que el hombre produce de forma consistente en el tiempo, no en un día bueno. No en un mes de inspiración excepcional, en el promedio de sus acciones a lo largo de años. Ese promedio es lo que el mundo registra, lo que los demás leen cuando evalúan si vale la pena alinearse con un hombre, si vale la pena confiarle algo, si vale la pena seguirlo. La gente no sigue intenciones, no sigue potencial, sigue trayectorias, y una trayectoria se construye decisión a decisión, resultado a resultado, en la acumulación que no tiene un momento estelar visible sino la consistencia invisible que, con el tiempo suficiente, produce una masa crítica que ya no puede ignorarse. La alternativa a construir esa gravedad es la invisibilidad. No la invisibilidad elegida del hombre que conscientemente ha optado por una vida retirada que corresponde a sus valores más profundos, sino la invisibilidad involuntaria del hombre que quería más, que imaginó más, que en los momentos de honestidad consigo mismo reconoce que la vida que tiene no corresponde a la vida que podría haber construido, si hubiera elegido diferente en los momentos en que la elección era posible. Esa invisibilidad es la forma más silenciosa y más permanente de derrota porque no tiene un momento dramático de reconocimiento. Se instala gradualmente, en la acumulación de decisiones pequeñas que individualmente parecen razonables pero que en conjunto dibujan el contorno de una vida que nunca alcanzó lo que pudo haber alcanzado. Lo que hace que esta forma de derrota sea especialmente difícil de enfrentar es que no tiene un nombre claro ni un momento preciso de inicio. No hay una decisión que pueda señalar y decir, ahí fue donde todo se torció. Hay miles de decisiones pequeñas, cada una de las cuales tenía su propia lógica interna, su propia razón válida, su propio argumento que sonaba sensato en el momento. Descansé hoy porque estaba cansado. Postergué ese proyecto porque no era el momento correcto. Evité esa conversación difícil porque no quería generar conflicto. No tomé ese riesgo porque las probabilidades no eran favorables. Cada una de esas decisiones, vista en aislamiento, puede defenderse razonablemente. Pero la suma de miles de ellas produce algo que no puede defenderse, una vida que se quedó debajo de lo que podría haber sido. Y esa brecha, entre lo que fue y lo que pudo haber sido, es el precio real de la comodidad elegida repetidamente. El fantasma del título es ese hombre, no malicioso ni corrompido, simplemente ausente de su propia vida en el sentido más importante, ausente como agente activo de construcción, presente como receptor de lo que el ambiente le ofrece, como consumidor de lo que otros producen, como espectador de los resultados que otros generan, físicamente presente pero gravitacionalmente invisible. Ahí está pero no mueve nada, no atrae nada, no genera nada que no existiría si él no estuviera. El fantasma no sufre de manera obvia, esa es parte de su tragedia. Tiene suficiente para sobrevivir, tiene entretenimiento suficiente para no aburrirse, tiene conexiones suficientes para no sentirse completamente solo. Vive en una zona de suficiencia, que es exactamente lo bastante cómoda, como para no generar la urgencia de cambiar, y exactamente lo bastante insatisfactoria, como para producir una insatisfacción sorda y constante, que nunca llega a ser lo suficientemente intensa,
como para traducirse en acción. Es el purgatorio de la vida ordinaria. Ni el dolor que empuja hacia adelante, ni la plenitud que justifica quedarse. Solo el paso del tiempo en una posición que no cambia, sostenida por el hábito y por la ausencia de la decisión de hacer algo diferente. La leyenda es el otro extremo de ese espectro. No la leyenda en el sentido de la fama masiva o del reconocimiento universal, aunque puede incluir eso. La leyenda en el sentido de un hombre cuya presencia en cualquier sistema que integra produce un efecto notable y directo, cuyo trabajo ha creado algo que persiste más allá del momento de su creación, cuya influencia se extiende más allá de su alcance directo porque ha construido cosas, ideas, sistemas o personas que continúan produciendo después de que él se ha alejado. Un hombre así no necesita hacer ruido para hacer sentido. Su gravedad habla por sí misma. La leyenda tampoco es un estado que se alcanza y se mantiene sin esfuerzo. Es el resultado acumulado de un proceso que nunca termina completamente, porque el hombre que ha llegado a ese nivel no deja de ser el hombre que trabaja. La diferencia es que ya no trabaja por necesidad de demostrar algo. Trabaja porque la construcción se ha convertido en su modo natural de existir, porque el movimiento hacia adelante es ya su estado de reposo. Ha desarrollado tal alineación entre sus valores, sus acciones y sus resultados que la consistencia ya no requiere voluntad bruta. Requiere solo la continuación de lo que ya se ha convertido en su naturaleza construida. Eso es lo que distingue a la leyenda del hombre que tuvo un periodo brillante y luego se detuvo. La leyenda no se detuvo porque para él no había razón para detenerse. El trabajo era ya quien era, no lo que hacía. El camino de fantasma a leyenda no es una metáfora inspiracional. Es una descripción operativa de un proceso que ocurre en el tiempo, a través de decisiones concretas, acumuladas con la consistencia que el capítulo anterior describía como la única forma de construir algo que dura. Cada decisión correcta en el momento en que la decisión correcta requiere sacrificar algo cómodo agrega un fragmento de densidad a la identidad. Cada compromiso cumplido cuando romperlos era más fácil, añade una capa de confianza interna que ningún elogio externo puede fabricar. Cada resultado producido en condiciones adversas alimenta la certeza de que el proceso funciona y de que la inversión vale la pena continuar. La velocidad de ese camino varía y no está completamente bajo tu control. Hay factores del ambiente, del timing, de la suerte en su forma más cruda, que aceleran o ralentizan la trayectoria. Lo que sí está bajo tu control es la dirección y la consistencia. El hombre que mantiene la dirección correcta y la consistencia sostenida en el tiempo llega, independientemente de la velocidad. El que abandona la dirección cuando la velocidad no es la esperada, o la consistencia cuando los resultados no llegan con la rapidez que quería, ese hombre nunca llega, porque siempre está empezando de nuevo desde un punto diferente. La capacidad de mantener el rumbo sin certeza sobre el tiempo de llegada es, en sí misma, una de las formas más importantes de fortaleza que un hombre puede desarrollar. Este proceso no tiene atajos genuinos. Los hay aparentes, la herencia, la conexión al momento correcto, el talento innato que se expresa naturalmente sin demasiado trabajo. Pero los resultados construidos a través de atajos tienen una fragilidad que se manifiesta cuando las condiciones cambian. El hombre que llegó a donde está sin construir las capacidades que ese lugar requiere, cae en el momento en que las condiciones que lo sostuvieron artificialmente dejan de estar presentes. El hombre que llegó a donde está porque construyó la capacidad real para estar ahí tiene una base que el cambio de condiciones no puede derribar fácilmente, porque su posición no depende de las condiciones sino de lo que él mismo es. Los atajos son seductores precisamente porque producen resultados visibles sin el proceso invisible que normalmente los precede. Quien observa desde afuera, ve el resultado, sin ver el vacío debajo. Y el hombre que tomó el atajo también lo ve, aunque a veces tarde años en admitirlo, sabe, en algún lugar de su sistema de evaluación interna, que lo que tiene no corresponde a lo que ha construido. Esa discordancia produce una forma particular de ansiedad, el miedo constante a ser descubierto, a que las condiciones cambien, a que alguien examine de cerca la base y encuentre que es hueca. El hombre que construyó su posición desde abajo no tiene ese miedo porque no tiene nada que ocultar. Sabe exactamente de qué está hecha su base porque la construyó él mismo, bloque a bloque. Esa certeza es una forma de seguridad que no puede comprarse ni heredarse. La elección que tienes hoy, en este momento, no es entre la versión mediocre de tu vida y la versión extraordinaria de ella. Es más simple y más difícil que eso. Es entre comenzar ahora o no comenzar. Entre hacer la primera cosa que sabes que debes hacer, que probablemente no es la última, y probablemente no es la más glamorosa, y no hacerla. Esta elección, repetida suficientes veces en la dirección correcta,
Es lo que produce la diferencia entre el fantasma y la leyenda. La primera cosa que sabes que debes hacer rara vez, es la que imaginas cuando piensas en la versión extraordinaria de tu vida. No es el movimiento audaz, ni la acción espectacular. Es la cosa aburrida, rutinaria, sin glamour que llevas tiempo sabiendo que debes hacer, y que has estado postergando por razones que suenan razonables pero que en el fondo son formas de evitar el compromiso real. Esa cosa específica, hecha hoy, no cambia tu vida de manera visible, pero establece algo. Establece que eres el tipo de hombre que hace lo que sabe que debe hacer aunque no tenga ganas, aunque no sea conveniente, aunque nadie esté mirando. Y ese establecimiento, repetido suficientes veces, construye la identidad desde la que todo lo demás se vuelve posible. El tiempo no espera. Esta frase es el tipo de cosa que suena como un cliché, hasta que te detienes a mirar cuánto tiempo has pasado esperando condiciones que nunca llegan, inspiración que no aparece por sí sola, certeza que ningún terreno de acción real puede ofrecer antes de que empieces a moverte. El tiempo que ya pasó no se recupera. Pero el tiempo que viene es todavía tuyo para decidir qué hacer con él. Y esa decisión, tomada con la seriedad que merece, con la claridad que este proceso intenta proporcionar, y con la acción concreta que es su única forma de manifestarse en el mundo real, es el único poder que tienes, y el único que necesitas. El tiempo tiene una característica que lo diferencia de todos los demás recursos. No se puede acumular para uso futuro. No puedes ahorrar las horas de hoy para gastarlas mañana. No puedes recuperar los años que ya transcurrieron. Solo puedes usar lo que tienes ahora, en este momento, y la única decisión que importa es qué hacer con ello. El hombre que llega a los 40 años con la sensación de que desperdició los 20 no puede recuperar esos 20, pero puede decidir qué hace con los próximos 20. Y si hace con ellos lo que no hizo antes, si aplica la claridad que ahora tiene al tiempo que todavía le queda, puede construir algo que haga que la tardanza valga la pena. Lo único que no puede hacer es seguir esperando. Porque el mecanismo que lo hizo esperar la primera vez, es el mismo que lo hará esperar de nuevo, si no lo interrumpe con una decisión concreta tomada ahora. Construye tu gravedad, martillazo a martillazo, decisión a decisión, resultado a resultado, no porque alguien vaya a aplaudirte en el proceso, no porque el camino sea agradable, o porque la incertidumbre desaparezca, sino porque es lo que haces cuando eliges vivir en lugar de simplemente existir, cuando eliges ser el arquitecto de lo que viene en lugar del receptor de lo que llega, cuando eliges ser la leyenda en lugar del fantasma. Nadie va a aplaudirte mientras construyes. Eso es importante entenderlo desde el principio, y no como advertencia sino como liberación. Porque el hombre que construye buscando el aplauso interrumpe el proceso cada vez que el aplauso no llega con la frecuencia o la intensidad que esperaba, y el proceso que se interrumpe constantemente no produce el resultado que el proceso sostenido produce. La construcción silenciosa, la que ocurre sin audiencia, sin validación externa, sin reconocimiento inmediato, esa es la construcción que genera la mayor densidad, porque no está contaminada por la necesidad de ser vista. Es pura, es para ti. Y esa pureza es lo que hace que el resultado, cuando eventualmente se vuelve visible al mundo, sea tan sólido que nadie pueda cuestionarlo. La estatua que prometía el comienzo de este recorrido, no se hace de inspiración ni de intención ni de potencial sin ejecutar. Se hace de la misma materia de la que está hecha cualquier estructura duradera, trabajo real, sostenido, honesto, orientado hacia resultados concretos, y repetido en los días en que tenías razones válidas para no hacerlo. Esa es la materia del hombre inquebrantable. No hay otra. Y no necesita haber otra. Esa materia, simple en su descripción y exigente en su aplicación, es suficiente para construir cualquier cosa que un hombre decida construir. No requiere condiciones especiales. No requiere un momento de inicio perfecto. No requiere que el mundo esté de acuerdo, ni que las circunstancias sean favorables, ni que alguien te dé permiso. Requiere solo que empieces. Que hagas hoy la primera cosa. Que mañana hagas la siguiente. Que cuando falles, y fallarás, vuelvas al proceso sin convertir el fallo en identidad. Que cuando el camino sea oscuro, sigas en la dirección que sabes que es correcta aunque no puedas ver el final. Eso es todo. No es sencillo. Pero es simple. Y la simplicidad de la instrucción, aplicada con la seriedad que merece, es lo único que separa al hombre que termina siendo una leyenda del hombre que termina siendo un fantasma. Suscríbete al canal, activa la campana, y accede a toda la biblioteca de libros en el enlace de la descripción.